Bueno, muy buenas tardes. Gracias. En primer lugar, agradecidos por invitar al registro inmobiliario a esta jornada. Vamos a presentarles temas del quehacer catastral en este caso, respecto a lo que es el mapa catastral del registro inmobiliario. Vamos a tocar temas respecto a los conceptos básicos del mapa catastral. Vamos a ver otros temas sobre la conformación y la composición del mapa. Vamos a ver temas también respecto a la consistencia, relaciones y modificaciones propias del mapa catastral. Y vamos a ver también lo que es el proceso de conformación del mapa y el estado que llevamos hasta el día de hoy respecto al avance del proyecto. No sé si los compañeros me ayudan con el control. Sí. Vamos a iniciar con la pregunta, ¿qué es el mapa catastral? ¿Qué es un mapa catastral? Entonces, tenemos que tener en claro que existen diferentes tipos de mapas catastrales. Un mapa catastral en sí es la representación de un mapa más pequeño, por decirlo así, de un área, puede ser un cantón, un distrito, una provincia o todo el país completo, donde se van a representar todas las propiedades a partir de predios y donde se van a ubicar a partir de sus linderos y su georreferenciación cada una de esas propiedades. Es como armar un rompecabezas, donde cada pieza de rompecabezas va siendo un predio o una propiedad. El mapa catastral del registro inmobiliario es un mapa catastral jurídico. Existen diferentes tipos de mapas catastrales. Podemos encontrar mapas catastrales fiscales, que como son la mayoría de los mapas catastrales, tanto en Latinoamérica como en Europa. Incluso vamos a poder encontrar mapas catastrales, lo que son forestales, que son respecto a conservación de áreas protegidas, y podemos encontrar también mapas catastrales para la que es la planificación urbana. Como dijimos, el mapa catastral del registro inmobiliario es un mapa catastral jurídico que busca fortalecer la seguridad jurídica de todos los inmuebles inscritos en el registro inmobiliario. Entonces, ¿cuál podemos dar como la mejor definición del mapa catastral? Podemos decir que la representación gráfica, numérica, estadística y literal de todas las tierras comprendidas en el territorio nacional y que se encuentran inscritas en el registro inmobiliario. Ahora bien, ¿cuál es el proceso de elaboración de un mapa catastral? Son muchos procesos. Tratamos de dividirlo en por lo menos en unos 6 para que se logre comprender de mejor forma. Vamos a iniciar con el punto número 1, que va a ser la recolección de insumos. Esos insumos los tiene que recolectar el registro inmobiliario a partir de sus bases de datos. ¿Qué insumos recolectamos? Recolectamos insumos literales y gráficos. En los literales vamos a recolectar insumos respecto a fincas inscritas, respecto a folios reales, información que se encuentra en los sistemas antiguos de tomos y transcripciones de escrituras. Entre los otros insumos que tenemos, esos son los gráficos, que van a ser planos catastrados, van a ser hojas cartográficas, vamos a trabajar con ortofotos, etcétera. Entonces, toda esta recolección de insumos se tienen que trasladar para a las empresas que van a hacer la conformación del mapa catastral, que es cuando pasamos al punto número 2, la elaboración del mapa preliminar. Estas empresas, a partir de toda la información que le facilita el Registro Nacional, van a empezar con la conformación del mapa preliminar. Este mapa preliminar tiene que pasar por varios procesos de, de, de control de calidad, como es la validación por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en este caso, y también la validación por parte del Registro Nacional. Tiene que pasar luego a una exposición pública, que es cuando vamos a mostrar todos estos datos a la población, producto del levantamiento catastral, y ellos van a poder estar de acuerdo o en desacuerdo con la información y vamos a firmar actos de conformidad o inconformidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Luego tiene que pasar por un proceso de actualización de la información para poder ser llevado a lo que es una declaratoria, la cual se hace mediante decreto ejecutivo. Y para completar, el paso 6, que es ya lo que es el mapa catastral oficializado, que ahí ya cambian las reglas para trabajar con el mapa catastral y también para inscripción de planos. Más adelante vamos a hablar sobre eso.
Pero vamos a empezar con lo que son los insumos del mapa catastral. Vamos a empezar con los insumos que son de índole literal, o sea, lo que son folios reales, fincas inscritas, en este caso, también lo que son la información que se encuentra en las fichas de elaboración del mapa, de fichas donde se inscribían las fincas anteriormente, las transcripciones de las escrituras de los notarios y la información que se encuentra en el antiguo sistema de tomos, que fue el primer sistema donde se escribieron fincas en el registro inmobiliario, bueno, registro nacional. Esos eran los insumos literales. Ahora vamos a ver lo que son los insumos gráficos. Vamos a trabajar con lo que son planos catastrados que estén relacionados con fincas inscritas en el registro inmobiliario. No todos los planos catastrados van a ser parte del mosaico catastral, del mapa catastral. Tiene que cumplir unos ciertos requisitos que más adelante vamos a ir tocando uno por uno. También tenemos otro insumo muy importante como lo es los diseños de sitio. De, por ejemplo, urbanizaciones, de condominios, los cuales nos van a ayudar a georreferenciar de mejor forma los planos catastrados y darles una mejor ubicación. Y vamos a trabajar también con lo que son los mapas catastrales antiguos. Bueno, la idea de un mapa catastral no es una idea nueva, sino que ya tiene su tiempo. Desde los años 70 y 80, el Catastro Nacional intentó realizar un mapa catastral, pero la envergadura del proyecto era demasiado grande y no se contaba todavía con la tecnología suficiente para elaborar este insumo. Por lo tanto, el proyecto no se culminó, pero sí quedó información muy importante que al día de hoy todavía es de consulta. Dentro de los otros insumos que también se utilizan, vamos a trabajar con lo que son las ortofotos. Las ortofotos, no sé si se han escuchado, pero estas son imágenes aéreas, las cuales son rectificadas mediante procesos matemáticos, sobre las cuales podemos realizar mediciones con una alta precisión. El registro inmobiliario cuenta con dos tipos de ortofoto. Esta que vemos en pantalla es la ortofoto escala 1:1000 y cubre únicamente como las principales centros urbanos. Y también se cuenta con la ortofoto escala 1:5000, que como vemos la calidad es un poquito menor, pero la ortofoto escala 1:5000 sí cubre la totalidad del territorio nacional. Estas dos ortofotos tienen un grado de tolerancia, que como podemos ver, para la ortofoto escala 1:1000 es de 0.85 y para la tolerancia, para la escala 1:5000 es 4.25. ¿Qué sucede con esto? Que inconsistencias, por ejemplo, como traslapes entre planos o incongruencias con la realidad física, si superan esas tolerancias, dependiendo de la ortofoto en la cual se encuentre ubicado el plano catastrado, se va a indicar como una inconsistencia en el mapa catastral. Otro de los insumos con que contamos para la elaboración del mapa catastral es la cartografía digital. La cartografía digital es extraída a partir de las ortofotos. Entonces, mediante procesos de restitución y fotogrametría, podemos ir restituyendo elementos que se observan en las ortofotos, como por ejemplo las vías, las hidrologías también. De hidrologías hablamos de ríos, quebradas, acequias, lagos, incluso el mar. Las edificaciones, todas esas, las viviendas, edificios y todo lo que logramos ver sobre la ortofoto también se van a restituir. Y el parcelario parente. El parcelario parente es muy importante para la conformación del mapa, ya que sobre la ortofoto vamos a restituir todos los elementos como cercas, como muros, tapias, que nos van a ayudar a posteriormente ir armando lo que es el estado parcelario de la zona, a partir de los planos catastrados. Otro insumo que nos aporta en este caso las municipalidades es el shape de vías municipales. Este es un documento en el cual nos va a indicar cuáles vías son de acceso municipal. Entonces, si por ejemplo vemos que hay un acceso, el cual no está comprendido por estas líneas amarillas, nosotros no podemos tomarlo como un acceso municipal, un acceso público, sino se trataría de un acceso privado. Entonces, es a partir de este shape de vías públicas que nosotros vamos a indicar si existen algún tipo de inconsistencia con respecto a las calles. Por ejemplo, que un plano esté abarcando una vía pública. Y otro elemento que es considerado para la conformación del mapa catastral son las zonas bajo regímenes especiales, que son las llamadas zonas SABRE. En este caso, estas son demarcaciones que se entregan al registro inmobiliario, diferentes instituciones como el INDER, como el CONAI, HAPDEVA, entre otras. Cuando un plan catastral, un predio se encuentra bajo uno de estos
demarcaciones, se le va a indicar un código para decir que está afectado por alguna de estas zonas bajo régimen especial. Entonces, si se indica el 0 es porque el predio no se encuentra dentro de ningún régimen especial. Si indicamos el 1 es porque está en el IDA, el 2 es porque abarca la zona marítimo terrestre, el 3 es porque está dentro del CONAI, que son la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, son tierras manejadas por ellos. El 4 MINAED, el 5 son aquellos planos o predios que estén abarcando la zona pública, la zona marítimo terrestre, incluyendo manglares y ríos. El 6 para los predios que se encuentren dentro de la administración de Habdeba, y el 7 para aquellos predios que abarquen 2 o más demarcaciones. Y para terminar con los insumos, vamos a ver lo que es las hojas cartográficas. Esto es un insumo muy importante porque nos van a ayudar a georreferenciar todos los planos catastrados sobre la cartografía oficial. En este caso estamos viendo una imagen de una hoja cartográfica a escala 1/50.000 del año, son muy viejas, son del año 1960. Sin embargo, es una cartografía tan rica y tan buena, también elaborada, que hoy, en el día de hoy, se sigue utilizando para georreferenciación de planos. Pues en el mapa catastral vamos a utilizar esta, que es escala 1/50.000, escalas 1/25.000, 10.000 y 5.000. Entonces, esos son los insumos que nosotros contamos para la elaboración del mapa catastral. Una vez que ya con todos los insumos en nuestro poder, lo que tenemos que empezar a hacer es realizar la conciliación de la información jurídico-catastral. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar todos aquellos planos relacionados con fincas y hacer, como por decir así, los pares. Esta finca va con este plano, esta finca va con este plano. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer a partir de información, bueno, de la información registral que se indica en el asiento registral, ¿verdad? El número plano, que concuerde con el número plano también que se indica en el plano catastrado. Vamos a hacerlo también a partir de la información sobre el área, que tienen que concordar las dos, de los colindantes y que los antecedentes también concuerden. Entonces, si nosotros hacemos esto, podemos decir que esa conciliación es correcta y que ese es el plano que corresponde con esta finca. Tenemos que hacer esto con todas las fincas para un distrito en general en el que se está trabajando. Posteriormente vamos a hacer lo que es la georreferenciación de esos planos. La georreferenciación de los planos se va a realizar a partir de toda la información que contengan los planos catastrados. En este caso, por ejemplo, lo que es la ubicación geográfica, que es esta que está acá abajo, que normalmente está referida a las hojas cartográficas de escala 1/50.000. Vamos a hacerlo también a partir de la localización, que se refiere a esta información que se encuentra aquí en esta área, que básicamente es la provincia, el distrito, el cantón y el caserío, por decirlo así, donde se ubica la propiedad. A partir también vamos a utilizar los amarres, que son aquellos amarres a esquina que indican los planos catastrados a partir de sus referencias. Y por último, las colindancias, que son un objeto muy importante para lo que es la conformación del mapa catastral, debido a que es a partir de las colindancias cuando ya nosotros tenemos certeza de la ubicación de un plano catastrado. Entonces, la georreferenciación, todo esto que hicimos anteriormente es para lograr una georreferenciación del plano. Y como vemos acá, ya podemos ubicar ese plano catastrado sobre la ortofoto, sobre la cartografía catastral. Y pues lo logramos ubicar de una forma inequívoca a partir de todas sus referencias. Tenemos que hacer esto todas las veces que sea necesario para ir armando lo que es el mosaico catastral. Esto que tenemos acá es un mosaico catastral donde el proceso de conciliación y georreferenciación se repite muchísimas veces para ir armando este rompecabezas que ven ustedes acá. Ese rompecabezas, por decirlo así, tiene asociado cada uno de esos planos una tabla de atributos. En esa tabla de atributos vamos a encontrar muchísima información referente a esos planos catastrados, como por ejemplo a la finca a la cual hace referencia, su identificador predial, el área que indica ese plano y el área conformada en el mapa catastral. Entonces es un proceso que es bastante tedioso, es bastante largo y hay que repetirlo muchas veces para ir armando ese rompecabezas. Ahora bien, a partir de ese mosaico preliminar, de ese rompecabezas que nosotros armamos, tenemos que realizar una conformación, por decirlo así, en el campo también para verificar de que la información que nosotros tenemos en gabinete concuerde con la de campo. Entonces tenemos que hacer primero una verificación de la información jurídica.
Básicamente lo que se hace es ir casa por casa en el lugar donde estemos trabajando y vamos a hacer consultas sobre si la información que se encuentra en el mosaico catastral concuerda con la información de campo. Entonces preguntaríamos a las personas si el número de finca concuerda, si concuerda el número plano, si concuerda también el propietario. Luego se va a hacer una identificación y corroboración de linderos de aquellas propiedades a las cuales nosotros tenemos como la certeza de que el plano catastrado no se ubica ahí. Entonces tenemos que hacer esa identificación de colindancias, de linderos, etcétera, para dar una mejor ubicación a esos planos. Y por último, se tienen que realizar las mediciones necesarias para dar con la mejor ubicación de cada uno de esos planos. Esas mediciones, bueno, se están haciendo últimamente con sistemas de GPS y estación total. Ok, entonces ahora sí vamos con lo que es ya la conformación definitiva. Entonces, una vez que ya tenemos ese mosaico preliminar, que es ese rompecabezas, y hicimos también la visita de campo, podemos empezar a hacer lo que es la conformación definitiva del mosaico y el mapa catastral. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una revisión de la información recopilada en campo y contrastarla con la información que nosotros teníamos en el gabinete. Vamos a hacer, por decirlo así, el primer mapa catastral definitivo, el cual tiene que luego posteriormente ser llevado a una exposición pública y otras validaciones para que ya quede como oficial. En este punto es donde vamos a empezar a determinar inconsistencias, modificaciones y relaciones. Vamos a empezar a identificar cuáles predios están compatibilizados y cuáles predios están no compatibilizados. Cuando hablamos de un predio compatibilizado, estamos hablando de un predio que presenta una relación, más adelante las vamos a ver, que es compatible con las reglas del mapa catastral y que no presenta ninguna inconsistencia ni modificación. Cuando hablamos de un predio que es no compatible con la información del mapa catastral, es porque tiene algún problema, tiene alguna inconsistencia o modificación que tiene que ser subsanada. Posteriormente, lo que se hace va a ser nada más completar los expedientes y modificar la base de datos si fuera necesario. Una vez que ya tenemos ese mapa catastral definitivo, tenemos que realizar lo que es la exposición pública, que es uno de los procesos más importantes en cuanto a la elaboración de un mapa catastral. En la exposición pública se van a mostrar todos los datos referentes al levantamiento catastral a la población, ya sean a dueños o cualquier interesado que llegue a hacer consulta. Ellos pueden dar su conformidad o su inconformidad con los datos que se presentan en el mapa catastral. Es importante que las personas vayan a esas exposiciones públicas porque posteriormente, cuando este mapa sea declarado zona catastrada, la única forma de impugnar esos datos del mapa catastral va a ser mediante la vía judicial. Por lo tanto, es muy importante que las personas vayan y se enteren de cómo es la situación de su predio o de su finca en el mapa catastral. Si están en desacuerdo con los datos que presenta el mapa catastral, pueden hacer lo que se llama el acta de inconformidad, la cual se firma en el lugar y en ese momento, bueno, el registro inmobiliario va a hacer un estudio respecto a esas fincas para ver si procede o no procede el reclamo que está haciendo las personas. Ahora vamos a hablar sobre lo que es propiamente la composición del mapa. Bueno, el mapa catastral de Costa Rica es un proyecto país, entonces va a existir un solo mapa de todo el territorio. Sin embargo, ese mapa de todo el territorio está compuesto por decirlo así, mapas más pequeñitos. Vamos a hablar sobre que existen mapas distritales, y esos mapas distritales están compuestos por mapas aún más pequeños que son los bloques, que se elaboró así para no trabajar con gran cantidad, una sola persona con gran cantidad de información, sino como irla pudiendo delegar. Cada uno de esos bloques va a estar compuesto por su unidad más pequeña, que son los predios. Esos predios, que en realidad están relacionados a planos catastrados y fincas, van a tener cada uno un expediente catastral. En ese expediente catastral vamos a encontrar muchísima información referente a una finca o a un predio en específico. Vamos a encontrar muchos documentos como los que vemos acá, que es la conciliación final, el CF, que lo que quiere decir es como un resumen de todo lo que presenta el predio
a partir de su levantamiento catastral. Vamos a encontrar otro importante documento que es el RM, el reporte de mantenimiento, que este se elabora cuando un predio tuvo algún tipo de movimiento registral posterior a ser concluido el mapa catastral. Por ejemplo, ya está el mapa catastral concluido y esa finca genera una segregación. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que hacer un movimiento en el mapa catastral y elaborar un reporte de mantenimiento donde se indique ese movimiento. Posteriormente, vamos a encontrar documentos como el MS y el MI que se refieren a montajes de sobreposición o montajes de inconsistencias. Cuando tenemos predios que presenten algún tipo de inconsistencia en el mapa catastral, como una inconsistencia 6, que son traslapes entre planos, o inconsistencia 7, que es traslapes con la vía pública. También vamos a encontrar otros documentos como el informe registral y fotos de frente. Dependiendo del lugar donde estemos trabajando, podemos encontrar todavía más documentos dentro de esos expedientes, como fichas de campo, como fichas de medición, etc. Pero estos son básicamente los que siempre se encuentran presentes. Ahora bien, esto es una imagen de lo que es el mapa catastral. Como podemos ver, son una gran cantidad de polígonos en una zona área. Cada uno de estos polígonos va a tener relacionado una tabla de atributos. En esta tabla de atributos vamos a encontrar muchísima información referente a esa finca o a ese predio en sí. Por ejemplo, vamos a encontrar información respecto al área de conformación, respecto a su número de plano, respecto al número de finca, respecto a su relación, inconsistencias y modificaciones si las tuviera. Y algo muy importante, vamos a encontrar lo que es identificador predial. El identificador predial es único y exclusivo para cada predio. Entonces, no vamos a encontrar dos predios en el mapa catastral que tengan un mismo número de identificador predial. Este número de identificador predial está compuesto por 14 dígitos, donde los primeros 5 se refiere a su ubicación, provincia, cantón y distrito. Posteriormente vamos a encontrar otro número de 7 dígitos que va a ser la finca, el número de finca. Luego viene lo que es el duplicado, para aquellas fincas que tuvieran un duplicado, y el último dígito va a ser para las fincas, los predios que estén en propiedad horizontal, o sea, los predios que estén en condominio. En este caso, por ejemplo, podemos ver que tiene una M, que significa que que es una matriz. Una F, si tuviera una F sería una filial, y si llevara un 0 es porque no se encuentra en propiedad en condominio. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que son las relaciones, inconsistencias y modificaciones que se van detectando durante la elaboración del mapa catastral. Cuando hablamos de relaciones, esta es la relación existente entre la información que tiene la finca respecto al plano catastrado. Entonces las relaciones van a ir del 0 hasta la 5 y vamos a ir a verlos más adelante. Por ejemplo, en este caso, este predio tiene relación 1. La podemos ver en su tabla de atributos. Posteriormente vamos a ver lo que son las inconsistencias. Las inconsistencias son aquellas contradicciones parcelarias que se van a ir detectando durante la conformación del mapa catastral. Las inconsistencias van del 0 hasta la 11. Si revisamos la información que contiene esta tabla de atributos, podemos ver que este predio presenta una inconsistencia 6. Se indica con un 1 a la parte de la casilla. Y por último, vamos a ver lo que son las modificaciones. Que las modificaciones son, por decirlo así, inconsistencias propias de los asientos registrales de las fincas. Puede ser, por ejemplo, que tenga un plano mal indicado en el asiento registral o que su área esté mal indicada. Entonces eso lo vamos a ir viendo ahorita más adelante. De momento vamos a empezar con lo que son las relaciones. Vamos a empezar con lo que es la relación 0. La relación 0 es aquella relación en la cual no existe relación alguna entre lo que es el asiento registral con el asiento catastral. ¿Por qué se da esto? Esto se puede dar porque una finca nació sin un plano catastrado y nunca se le realizó un plano catastrado que la describa. Por lo tanto, no hay forma de hacer esa relación, esa concatenación de la información. Se va a indicar la relación 0 en estos casos. Y normalmente la relación 0 va acompañada de la inconsistencia 3, que más adelante vamos a ver que la inconsistencia 3, pero normalmente la relación 0 va con la inconsistencia 3. Entonces, en la relación 0 no hay relación alguna entre la información registral y catastral. Ahora vamos a ver lo que es la relación 1. Que la relación 1 es aquella relación que se llama relación de espejo, donde el que se indica en su asiento registral de la finca concuerda exactamente igual con la información del plano catastrado.
Entonces, para poder determinar que existe una relación 1, tenemos que hacer un estudio y verificar de que lo referente al número de plano concuerde tanto en el centro registral como en el plano catastrado. Que el área que se indica en el centro registral concuerde con el área que indica el plano catastrado y que los colindantes que se indican en el asiento sean exactamente iguales a los del plano catastrado respecto a lo que son accesos y hidrologías. Si eso está cumpliendo, podemos llegar a la conclusión de que estamos frente a una relación 1. La relación 1, si un predio tiene relación 1 y no presenta ninguna inconsistencia, se determina que es un predio el cual es compatible con la información de los datos del mapa catastral. Ahora vamos a ver lo que es la relación 2. La relación 2 son todas aquellas fincas, predios relacionados con fincas, que tienen segregaciones. Ahora, para indicar la relación 2, tenemos que hacer un estudio de lo que son las áreas con que cuenta la finca. Tenemos que determinar o estar seguros de que el área que indica la finca más el área de sus segregaciones es igual al área que se indica en el plano catastrado. Si esto se está cumpliendo, nosotros podemos indicarle a ese predio la relación 2. La relación 2 también es una relación la cual es compatible siempre y cuando no tenga ninguna inconsistencia o modificación. Ahora vamos a ver lo que es la relación 3. La relación 3 se le indican a los predios que presentan una finca que no tiene plano indicado en su asiento registral. Sin embargo, mediante estudios, mediante investigaciones que se hacen en el Sistema de Información de Planos en el SIP, se logra encontrar un plano catastrado, el cual hace mención a esa finca y indica que es para rectificar área. Ahora, para indicar relación 3, nosotros tenemos que tomar en cuenta que no puede excederse, que el área del plano no puede exceder en más del 10% del área de la finca. En este caso, la finca indica, tiene un área de 1022 metros cuadrados y el plano indica 962. Entonces, ahí no está excediendo, está haciendo una rectificación de medida en disminución. Por lo tanto, en esos casos se puede indicar la relación 3. Ahora, hay otra relación que también es compatible si no tiene ninguna inconsistencia, que es la relación 4. La relación 4 se dan aquellos predios a los cuales están relacionados con una finca que no indica plano en su asiento registral. Sin embargo, mediante investigaciones en el Sistema de Información de Planos, en el SIP, se logra detectar o encontrar un plano catastrado que hace referencia a esa finca mediante un resello. Entonces aquí podemos ver el resello que se indica ese plano, el cual dice que es de esa finca. Entonces en estos casos podemos indicar que este es el plano de esta finca y se le diría la relación 4. Y por último tenemos lo que es la relación 5, que la relación 5 es, como decir así, la relación en la cual ninguna de las demás calzan o se logran acoplar ahí, entonces la indica relación 5. ¿Por qué se dice relación 5? Porque existen diferencias de áreas entre la finca y el plano catastrado, porque hay inexactitudes en la información catastral o registral, porque existe inexactitudes respecto a accesos o colindantes, y también la relación 5 va acompañada de las modificaciones de la 3 a la 6. Entonces más adelante vamos a ver esas son las modificaciones y van a entender mejor cómo funciona la relación 5 también. Ahora vamos a ver un poco sobre qué son las inconsistencias. Bueno, en este caso vamos a iniciar directamente con la inconsistencia 3. Estas son las inconsistencias que tal vez más se dan en el mapa catastral. Entonces vamos a iniciar de una vez con lo que es la inconsistencia 3. La inconsistencia 3 se indica aquellas fincas a las cuales no se les logra encontrar un plano catastrado en sus relacionados, o sea, no tienen un plano catastrado ni en su asiento registral ni en las bases de datos del SIP. Entonces, en este caso, se indicaría inconsistencia 3 y la relación 0, como se ha indicado anteriormente. Para conformar estas fincas, en el mapa catastral se utilizarían lo que son los colindantes y la realidad observada en la ortofoto. La inconsistencia 3, igual que todas las inconsistencias, no son compatibles con los datos del mapa catastral. Ahora tenemos lo que es la inconsistencia 5, que la inconsistencia 5 se refiere a discrepancias propias de los asientos registrales. Se determinó que la inconsistencia 5 va a ir acompañada siempre de alguna modificación de la 3 a la 6. Vamos a ver las modificaciones un poco más adelante, y entonces ahí vamos también a tocar nuevamente el caso de la inconsistencia 5. Y ahora vamos a ver lo que es la inconsistencia 6.
Y la inconsistencia 6 es la inconsistencia que más se presenta, que la que más se repite en el mapa catastral. Cuando hablamos de inconsistencia 6, vamos a hablar sobre lo que son sobreposición física de planos, por ende sobreposición de fincas. En este caso podemos hablar de lo que son sobreposiciones parciales, que es como el ejemplo que tenemos en la pantalla, donde el plano catastrado de la finca A calapa con el plano catastrado de la finca B, lo que produce una sobreposición de fincas. Las sobreposiciones pueden ser parciales, sobreposiciones totales o dobles matriculaciones, que las dobles matriculaciones se dan cuando un plano catastrado genera dos asientos registrales, dos o más asientos registrales. Cuando hablamos de inconsistencia 7, esta es una inconsistencia que también se produce bastante en el mapa catastral, se repite mucho, y son aquellos planos catastrados que se están sobreponiendo sobre vías públicas que han sido declaradas así mediante los documentos que nos entregan las municipalidades. Entonces, para determinar que existe esta afectación sobre las vías públicas o el dominio público, nosotros tenemos que estar seguros de que ese acceso sea público. Lo hacemos mediante el chip de vías municipales que nos oficializa cada municipalidad de cada cantón. Y ahora tenemos la inconsistencia 8. Esta inconsistencia tal vez no es no se repite mucho, pero sí es importante indicarla. La inconsistencia 8 es una inconsistencia que se da cuando tenemos que dos fincas indican el mismo plano catastrado, como podemos ver acá. Sin embargo, la inconsistencia 8 no es un caso de doble matriculación, debido a que anteriormente se permitía que los planos catastrados tuvieran más de un derrotero, o sea, representaran más de un polígono. Entonces, un plano catastrado podía generar más de una finca sin que estas estuvieran relapadas entre sí. Por ejemplo, acá, la finca 60-155 y la finca 60-161 indican el mismo plano catastrado, pero se logra identificar cada una dentro del plano catastrado debido a que cada uno de esos polígonos representa a una de esas fincas. Por lo tanto, los podemos individualizar y indicar que no es un caso de doble matriculación. Para ir concluyendo con las inconsistencias, tenemos lo que es la inconsistencia 9. Esta sí se produce y sí se repite muchísimo durante la conformación del mapa catastral y se refiere a fincas que se encuentran inscritas en un distrito, pero se ubican físicamente en otro distrito. Entonces, bueno, vamos a ver acá el ejemplo gráfico para que se entienda mejor. Tenemos que esta finca se encuentra inscrita en su centro registral en el distrito de Ulloa. Sin embargo, cuando se realiza la conformación del mapa catastral, logramos determinar que la misma se encuentra inscrita en el distrito de Heredia. Ahí podemos ver que existe una discrepancia entre la información registral y su ubicación catastral sobre la cartografía catastral. Y tenemos lo que ya para finalizar las inconsistencias, la inconsistencia 10, que esta es cuando tenemos en un mismo predio, por ejemplo este predio que tenemos acá, tenemos la certeza de que existen conformadas o existen ubicadas dos o más fincas, sin poder delimitar los linderos entre ellas. Entonces, esto se produce muchísimo cuando, por ejemplo, tenemos una finca madre que segrega a una finca hija, la segrega sin plano catastrado. Entonces, no tenemos certeza de dónde se ubica la finca madre y su finca hija. Entonces, en estos casos, lo que nosotros hacemos es crear una inconsistencia 10 donde se indica en su conciliación final cuáles son las fincas que se ubican en este predio. Por ejemplo, acá, ese es el caso. Tenemos una finca madre, que igual no indica plano catastrado, y la finca hija tampoco indica plano catastrado, pero sí tenemos certeza que están ubicadas en ese sector. Sin embargo, no sabemos, no podemos individualizarlas porque no tenemos la información para hacerlo. Ahora vamos a ver lo que son las modificaciones. Bueno, las modificaciones, como he dicho anteriormente, son inconsistencias propias de los asientos registrales. Vamos a empezar con lo que es la modificación 3. La modificación 3 se da cuando tenemos una finca que indica un plano catastrado que no le corresponde. Por error se indicó este plano catastrado en su asiento registral. Entonces tenemos que hacer la investigación para saber cuál es el plano catastrado que le corresponde a esta finca. En este caso, producto de la investigación, hemos logrado detectar este plano catastrado, el 499-783, el cual le corresponde a esta finca de acuerdo a sus antecedentes, de acuerdo a su área, de acuerdo a sus colindantes.
Sin embargo, en su centro registral se indicó por error el plano 499-784. Como podemos ver, hubo un error material a la hora de indicar el plano catastrado en su centro registral. Por lo tanto, se indica una modificación 3 para decir que el plano que le corresponde a esta finca no es este que está indicado en el centro registral, sino es el 783. Ahora vamos a ver lo que es la modificación 4, que también se puede decir que también es una inconsistencia respecto a la información que se indica en el asiento registral. En este caso tenemos una finca, la cual se omite, no se indica el plano catastrado en su asiento. Sin embargo, mediante los estudios que se hacen para la conformación del mapa catastral, hemos logrado determinar de que este plano que tenemos acá es el que le corresponde a esta finca. ¿Por qué? Porque su área concuerda, porque concuerdan sus antecedentes registrales y catastrales, y porque los colindantes que se indican en el asiento registral también concuerdan con los del plano catastrado. Entonces nosotros estamos con la certeza de que ese es el plano que corresponde con esa finca. ¿Qué sucedió? Muy posiblemente cuando se realizó la escritura se omitió indicar el plano catastrado, o también pudo haber habido un error material a la hora de trasladar la información al folio real y no se indicó el plano. Ahora vamos a ver lo que es la modificación 5. Que la modificación 5 en sí son esos errores, esas discrepancias respecto al área que se indican en los asientos registrales. Por ejemplo, acá tenemos que esta finca le corresponde a este plano, el 317100. Sin embargo, el área que se indica en el asiento registral no concuerda con la del plano, muy posiblemente también por un error material. El área que indica el plano es de 468. Sin embargo, el área que se indica en el asiento registral es de 478. Entonces podemos ver ahí que hay una discrepancia entre la información registral y catastral respecto al área. En esos casos se indica la modificación 5 para advertir esta situación. Y tenemos lo que es la modificación 6. La modificación 6 es básicamente cuando tenemos problemas o tenemos discrepancias respecto a los colindantes indicados en el centro registral respecto a los del plano catastrado. Hay que tomar en cuenta que se indica modificación 6 siempre y cuando los colindantes que estén mal indicados o permutados, en este caso, sean solo accesos o hidrologías. En este caso, podemos ver acá que en su asiento registral la finca indica que tiene la calle por el lindero este. Sin embargo, al hacer la consulta del plano catastrado, nosotros podemos ver que la calle en realidad se ubica en el lindero oeste. Entonces, ese es otro caso en el cual nosotros tenemos que advertir que su asiento registral tiene una discrepancia, tiene un problema que tiene que ser corregido, en este caso respecto a los linderos. Y para concluir con las que son las modificaciones, vamos a ver lo que es la modificación 9. La modificación 9 no es propia de los asientos registrales, sino más bien es propia de los planos catastrados. Cuando hablamos de modificación 9, vamos a hablar sobre aquellos planos catastrados que presentan errores de elaboración y por lo cual no pueden ser conformados en el mapa catastral del registro inmobiliario. Entonces, el registro inmobiliario ha definido dos tolerancias que tienen que cumplir los planos que van a ser conformados en el mapa. La tolerancia lineal, que está dada por una fórmula, que la vemos acá, que es 0,03 metros por la raíz del número de lados, y la tolerancia de área, que es 0,03 por la raíz de la sumatoria de las longitudes de los lados. Si los planos catastrados no cumplen con esas tolerancias, no son conformados en el mapa catastral, no son tomados en cuenta, pero sí sirven como insumo para ubicar fincas. No únicamente por este motivo se le puede indicar a una finca que presenta modificación 9, no únicamente por eso la vamos a advertir. También se puede advertir con modificación 9 un plano el cual discrepe totalmente con la realidad observada en la ortofoto. Entonces el plano no concuerda absolutamente en nada con lo que vemos en la ortofoto, con los linderos, ni con el estado parcelario. Entonces en este caso se va a indicar la modificación 9 de ese plano para advertir que tiene errores de elaboración. También cuando la figura generada por su rotero, o sea, cuando dibujamos ese plano catastrado utilizando su rotero, el mismo tiene o genera una figura totalmente diferente a la que se muestra en el cuerpo del plano. Y la última razón por la cual se puede indicar modificación 9 de un plano catastrado a una finca es porque cuando dibujamos el de rotero, la misma queda en posición rotada, por ejemplo, en 90 grados. Entonces, en estos casos no se indica la modificación 9 para advertir que ese plano presenta un error de elaboración.
Ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando en lo que son distritos que son declarados zonas catastradas, el registro inmobiliario genera un documento que se llama certificado catastral. Este certificado catastral ha estado siendo muy usado por instituciones bancarias y aseguradoras a la hora de generar préstamos y otras cosas para garantizarse que la propiedad que ellos están invirtiendo se encuentre bien respecto a la información registral y catastral. Bueno, esta es una imagen de certificado que se puede solicitar, donde podemos ver, bueno, primeramente viene una vista general del predio, de la forma del predio, y posteriormente en el centro del certificado vamos a encontrar lo que es el polígono de la finca respecto al mapa catastral, donde se van a indicar lo que son los identificadores prediales de sus vecinos, ¿verdad? Tanto al norte, sur, al este y al oeste. Vamos a encontrar información referente a ese predio, como lo es el identificador predial. Ya anteriormente hablamos de él. Y su ubicación, ¿verdad? Cantón, distrito y provincia donde se ubica. Vamos a encontrar también un breve resumen de la información de ese predio respecto a inconsistencias, modificaciones y si se encuentra bajo una zona ABRE y si el predio presenta un aviso catastral. Estas son como la información que nosotros podemos ver a primera vista en el certificado catastral. En la parte inferior vamos a encontrar información referente a su finca y plano catastrado, donde se va a indicar el área, que indica el centro registral, y el plano catastrado. En este caso, como podemos ver, esta finca no presenta ninguna inconsistencia, ninguna modificación, por lo tanto es un predio que se encuentra en relación 1 también y se encuentra compatible, entonces no vamos a ver ningún tipo de inconsistencia. En la parte posterior vamos a encontrar otra información referente a lo que son las coordenadas de cada uno de los vértices de ese predio en la cartografía catastral. Estas coordenadas están dadas en el sistema CRTM05 y a partir de ellas nosotros podemos ubicar el predio y dibujarlo sobre la cartografía. Y también vamos a encontrar un resumen de lo que son las inconsistencias. Como dijimos en este caso, no tiene ninguna inconsistencia. Si tuviera inconsistencia, se indicaría aquí y se indicaría cuál es la inconsistencia de sobreposición física de fincas o traslape, etc. Bueno, ahora como para ir concluyendo, vamos a ver un poco sobre el avance que tiene el proyecto del mapa catastral a nivel nacional. Vamos a empezar con lo que indica la ley número 6545, que es la ley de catastro nacional respecto a lo que son la zona catastral y la zona catastrada. Nosotros tenemos que hacer una diferenciación respecto a lo que es zona catastral y catastrada, debido a que, como se ve aquí en el artículo 4 y el artículo 5, nos ponen como las reglas para trabajar en cada una de estas zonas. En el artículo 4 nos indica que la zona catastral es aquella parte del territorio nacional en el cual el levantamiento catastral está en proceso. Ok, respecto a esto, en el año 2003, mediante un decreto ejecutivo, se declaró la totalidad del territorio nacional como zona catastral. Entonces, aquí es donde ya se empieza a elaborar lo que es el mapa catastral de todo el territorio. Y el artículo 5 nos indica que la zona catastrada es la parte del territorio nacional donde el levantamiento catastral ha sido concluido y oficializado. Entonces, para oficializar un distrito como zona catastrada, se hace mediante decreto ejecutivo. Ahora bien, ya sabemos la diferencia entre zona catastral y catastrada. Catastral se está trabajando en el levantamiento de la información y catastrada ya contamos con un mapa catastral el cual es oficializado. Nosotros internamente en el Registro Nacional tenemos otras zonas, como por ejemplo la zona 1. Cuando nosotros hablamos de zona 1, estamos hablando de la zona catastrada. Como vemos en la imagen que se presenta acá, tenemos un total de predios declarados zona catastrada, o sea, zona 1 de distritos, 184 distritos para un total del 38% del territorio nacional ya se encuentra declarado zona catastrada. Ahora bien, también contamos con otros distritos que se encuentran en otras fases de su levantamiento catastral, por ejemplo, que son los distritos que se encuentran en zona 2. Esos distritos que se encuentran en zona 2 son distritos en los cuales ya tenemos un mapa catastral, sin embargo no ha sido oficializado debido a que estamos con el proceso de actualización y mantenimiento para poderlos ser llevados a lo que es zona catastrada mediante un decreto ejecutivo.
En zona 2 contamos con 32 distritos, que equivale a un 7% del territorio nacional. Y tenemos también lo que es zona 3, que también son distritos que cuentan con información de mapa catastral. Sin embargo, este mapa catastral está en un proceso, está desactualizado y se está trabajando en la actualización de esos distritos para poder ser llevados a mapa catastrado. De estos tenemos 48 distritos declarados zona 3, que equivalen a un 10% del territorio nacional. Y por último, vamos a ver lo que es el proceso, lo que tenemos en proceso. Lo que hablaba del artículo 4 de la Ley de Catastro Nacional. En proceso tenemos un total de 224 distritos, en los cuales estamos trabajando en estos momentos. Eso equivale a un 46% del territorio nacional. Próximamente, bueno, este número va a variar. Próximamente se va a pasar de proceso a zona 3. Creo que son 14 distritos que componen el Cantón de Alajuela, que se está trabajando con la exposición pública. Entonces vamos a tener más distritos con mapa catastral. Ahora, esta es una imagen que ya es la situación del avance que tenemos al día de hoy respecto al mapa catastral, donde podemos ver de que en zona 1, zona 2, zona 3, que son las zonas donde tenemos un mapa catastral en alguna de sus etapas, equivale a un 54% del territorio nacional. Entonces ya tenemos bastante territorio nacional comprendido con mapa. En proceso tenemos un 45.9% y al día de hoy tenemos conformados ya casi 1 millón de predios en el mapa catastral. Se estima que para concluir la obra catastral vamos a conformar casi 2 millones de predios y estamos trabajando en eso. También de este casi 1 millón de predios contamos con casi 300.000 predios que presentan algún tipo de inconsistencia en el mapa catastral. Por lo tanto, se tienen que hacerle procesos de saneamiento a esta información. Y bueno, esta fue la información que les tenía que presentar sobre el mapa catastral. Y muchísimas gracias por su tiempo y por escucharnos. Buenas tardes. Primero que todo, agradecer al comité organizador la participación que le dan al registro inmobiliario. Es para los compañeros que venimos del registro gratificante y motivo de orgullo que nos escojan para hacer la apertura de este congreso. Y las felicitaciones también a los comité organizador por estar celebrando la 30 jornada notarial, lo cual dice mucho de la función que ha tenido en este país. Y a partir del preámbulo que ha hecho don Jairo, ¿verdad? Gratificante también para mí compartir la exposición con Jairo, un compañero que se desarrolla en la parte catastral técnica y que me sirve de antesala para iniciar en un tema muy importante para los notarios, muy importante diría yo, más para los notarios, para nosotros como registro inmobiliario, y es el saneamiento. ¿Y por qué para el registro inmobiliario? El registro inmobiliario es el que sostiene la seguridad jurídica de este país, el que le da la certeza a los asientos registrales. Entonces no vemos nosotros con buenos ojos que tengamos inexactitudes en los asientos. Si apostamos a la certeza, si apostamos a la publicidad sana, obviamente cualquier inexactitud en un asiento pues nos frustra en nuestra función diaria. Entonces, el saneamiento como la forma en que nosotros saneamos un asiento patológico, un asiento inexacto, pues requiere la participación siempre de un notario. Y ese notario, el cual necesitamos que esté de la mano del asesor jurídico que viene a sanear el asiento, pues tiene también que tener un profesional de la topografía y de la agrimensura. Porque básicamente lo que Jairo expuso habla de las inexactitudes de asientos registrales y catastrales. Yo quisiera, previo a hablar de cómo saneamos o venir a decir de qué forma podemos visualizar el saneamiento, recordar la importancia de la función catastral en este país.
Se apuesta Costa Rica a un catastro teniendo la opción de obtener un catastro a nivel fiscal, apuesta a un catastro jurídico, como lo decía don Jairo. ¿Y por qué jurídico? Porque nosotros dejamos de parte o de lado la parte económica y fiscal y se la dejamos al Ministerio de Hacienda y a los gobiernos locales. No es el registro el que va a determinar cuál es el valor de ese predio. Eso no es función registral. Volvemos a nuestras raíces son registrales, no tiene que ver. Y si bien el mapa catastral servirá para fines multifinalitarios y obviamente es el insumo que le permite a ese gobierno local venir a valorar ese inmueble conjuntamente con lo que establece el Ministerio de Hacienda, con las zonas homogéneas, pues ese será solamente un insumo. Nosotros nos quedamos con un catastro jurídico, un catastro que apuesta a la seguridad jurídica, haciendo que la compatibilización de los asientos. Asiento catastral se reproduce en el asiento registral. Por eso es que a nivel latinoamericano se reconoce, y lo digo con mucho orgullo, como pueden sentirse todos los notarios de este país o cualquier habitante de este país, se nos reconoce como uno de los mejores registros de Latinoamérica. Porque logramos hacer esa unión que aún muchos sueñan, esa unión del catastro con el registro público de la propiedad. Si no podríamos esperar algo distinto a esto. ¿Y por qué no podemos esperar algo distinto a esto? Porque el plano es la representación gráfica de un asiento. Si mientras yo tengo un asiento registral que única y exclusivamente me da una descripción literal y además de eso los gravámenes o la constitución de derechos reales, pues ese asiento registral tiene que materializarse en un asiento catastral que no es más que la forma de la tierra. Porque el catastro a eso apuesta, a la tierra. ¿Qué describe? Dice que pinta el territorio. Y es tomo una frase que me encanta decirla, y es que el topógrafo es el notario de la tierra. ¿Por qué? Porque pinta. De ahí viene el concepto. Dibuja la tierra y la plasma en un asiento catastral que viene a darle contenido a un asiento registral. Visionarios fueron los que en 1980, con la ley 6545, nuestros legisladores dijeron, no puede haber un asiento registral donde no medie un asiento catastral. Porque la fe pública de ese profesional de la agrimensura, inquebrantable, incuestionable, viene y me dice a mí, crea que ese es el área, crea que esa es la forma y crea que esa es la ubicación de ese terreno. Mientras yo no tenga un asiento catastral, sigo pensando, ¿dónde estará ese inmueble? Si ese inmueble dice que está situado en San Francisco de Ríos, ¿en dónde? Entonces, ese plano de agrimensura, que una vez que se inscribe como plano catastrado, pues viene a darle nacimiento a ese asiento registral. Entonces, este catastro de Costa Rica jurídico, aquí apuesta a regularizar la propiedad, a sanear lo que está enfermo, a venir a describir inequívocamente esos bienes inmuebles que están en asientos en los cuales requerimos sanearlos. Y ese saneamiento, pues es la función primordial del registro, que es no solo inscribir, sino también sanear lo que tengamos inscrito. Por eso es que la unificación que se hace a partir del programa de regularización entre el catastro y el registro es lo mejor que nos ha pasado. Y para muchos, quizás, la constitución de inconsistencias la podríamos ver negativa. Yo siempre lo veré como positivo. Ahí estaba. No es que el catastro vino y dijo que ese asiento está patológico, no, siempre ha estado. Es que el catastro vino y dijo, esta es la lista de los asientos que están patológicos. ¿Por qué? Porque el plano va a describir verdaderamente cuál es la realidad. Entonces, ese programa que se establece a través de 184 distritos que tenemos declarados oficialmente, lo que viene a decir es que la realidad gráfica que recoge un profesional de la agrimensura tiene que ser inequívocamente la realidad registral. A eso apostamos. Ese es el verdadero saneamiento. Entonces,
yo me tomé el atrevimiento de tomar una definición de lo que es saneamiento, es decir, qué es el proceso o resultado de sanear. Vea que es proceso. Vamos hacia eso. Es que no es que la apertura de un expediente de gestión administrativa o la cautela de un asiento registral es negativo, no. Es la oportunidad que el registro inmobiliario se da para sanear. Porque ¿quién más debe sanear sino el registro inmobiliario? Es que nosotros saneamos nuestros propios asientos con el concurso de los titulares. Entonces, no podemos pensar que Desiree se va a presentar aquí a dar una receta. A mí me encantaría darle una receta a los notarios que están conectados en este momento. Pero todos los que en algún momento cocinamos y hasta los que no cocinamos, sabemos que pedimos recetas y siempre le ponemos ese toque mágico nuestro, ese poquito más de sal o esa albahaca que le pongo yo a la pasta y hace la gran diferencia. Entonces, yo no vengo a dar una receta, yo vengo a decirles, hagan ustedes su propia receta de acuerdo a la patología que encontremos, porque eso de subsanar, reparar, remediar y hacer que la situación mejore es de todos. Lo inicia el registro inmobiliario, sí, lo inicia el registro inmobiliario, lo inició el programa de regularización, pero lo tenemos que hacer en forma conjunta. Yo tengo que invitar a todos los notarios que están acá a que lleguen a esos asientos registrales, a que lleguen a esos expedientes, para que podamos sanear en forma conjunta. Esa es la función, ese es precisamente la subsanación de un asiento. No es la medida cautelar que impone el asesor para efectos de terceros, para efectos de publicidad. No, esa es la forma que le decimos al mundo, porque tenemos la obligación, así como yo digo que los asientos son válidos y perfectos, también tengo que decir cuando encuentro una inexactitud en ellos. No se vale que el registro esconda, no puede hacerlo. Eso es seguridad jurídica, eso es certeza, eso es decirle al tercero, al que yo protejo en un registro como el que tengo que decirle cuál es la inexactitud que tiene ese asiento registral. Solo así puedo iniciar el proceso de saneamiento. ¿Y qué busco en el saneamiento catastral? Pues hacer coincidir la realidad física con la realidad catastral y registral. Y si el problema es el plano, pues entonces tengo que hacer un nuevo asiento catastral que venga a describir, y ojo, recalco, inequívocamente. Es que ya no podemos reciclar planos. Es que no podemos usar un plano de 1980 o de 1990 para hacer un movimiento registral cuando ya hay planos posteriores que se han registrado. Es que no es que seamos pesados, seguro que sí. Decir es pesada, no hay problema en eso. Es que el movimiento registral que yo voy a realizar está desactualizado con respecto a los asientos catastrales que son posteriores a la inscripción. Entonces, yo no puedo hacerlo. Estamos al frente de una reforma y aprovecho la oportunidad para invitar a los señores notarios a revisar la modificación que se acaba de hacer del reglamento a la ley de catastro hace mes y medio. Establece el artículo 31 nuevos plazos de provisionalidad de los asientos catastrales y viene con una norma que dispone que para el 2022, mayo del 2022, si no hay modificaciones en los asientos, si esos planos no han sido llevados a los asientos catastrales, quedarán caducos de pleno derecho. ¿Qué significa eso? Es que la reforma lo que pretende es decir, no usemos planos que ya no están congruentes con los movimientos registrales. ¿Por qué? Porque es coincidir la realidad física con una realidad registral. Los principios de tracto sucesivo conocidos en materia registral funcionan también en materia catastral. Y la idea es que yo trabaje con un asiento catastral íntegro, con un asiento catastral puro, con un asiento catastral el último de la modificación. Es que no voy a trabajar con un asiento catastral cuando ya se han segregado
varias fincas. ¿Qué es lo que busco? Pues publicidad, ¿verdad? Certeza. Es que deposita el ordenamiento jurídico en el registro inmobiliario la pureza de sus asientos. Es grande el fardo que nos dieron y lo hemos llevado y lo seguimos llevando, pero necesitamos que lo llevemos conjuntamente. Necesito ese notario, necesito ese topógrafo que esté buscando la forma de sanear con el consentimiento de las partes. Y ese mapa catastral, vea, ya nos da todo el estado parcelario. Es que donde no hay mapa, yo tengo que conciliar. Donde no hay mapa, yo tengo que hacer todas las tareas que Jairo acaba de describir. Conciliación jurídica, ¿qué es? Hacer el análisis del estado parcelario a partir de la génesis de las fincas para determinar si hay inconsistencias en los asientos. Entonces, yo tengo que venir a hacer lo que Jairo explica en 1 hora, pues me va a llevar días. Ya lo hizo el catastro. Entonces, trabajo a partir de inconsistencias que tienen que ser publicitadas y que fueron determinadas en el levantamiento de información catastral. Ampliamente, en la charla que me antecede, se habló de todas las etapas de la conformación del mapa catastral. Yo voy a hacer mucho énfasis en una etapa en la cual los notarios, los abogados necesitamos su colaboración, y es la exposición pública de datos. Finales de mes estaremos abriendo la exposición pública de datos de Alajuela para aquellos que tienen clientes, que tienen sociedades, tienen propiedades, se nos acerquen y verifiquen. Es que la exposición pública de datos es la etapa donde yo le digo al mundo, revíseme, ya yo hice la conformación. Si usted cree que estoy equivocado, dígamelo, porque la norma es lapidaria. La norma dice que declarados como ciertos y definitivos los datos, ya no puedo impugnarlos, solamente en la vía judicial. Entonces, cuando llega alguien al registro y me dice, mire, es que eso está malo, pero es que nosotros declaramos zona catastral hace 3 años. ¿Cómo me va a decir usted que está malo? Es que yo no me di cuenta, yo no me percaté. Entonces, esa etapa de exposición pública es el momento procesal oportuno donde yo le digo, registro inmobiliario está equivocado en la conformación. Ya no tengo otra. Entonces, la oportunidad de tener un mapa catastral es que los efectos jurídicos del mismo me dan certeza sobre la ubicación de los inmuebles y también me dan certeza sobre las inconsistencias que pudiera tener. Entonces, ese predio que está compatibilizado porque no hay inconsistencias está muy bien, pero aquel que está incompatibilizado porque tiene alguna inconsistencia, tengo que ver cómo saneo. Entonces, es cuando después nos encontramos con asientos registrales cautelados, donde ese titular me dice, es que yo no sabía, ahora yo qué hago, ahora cómo hago para sanear. Y bienvenido, el tiempo para sanear va a ser siempre, no importa si el asiento registral está inmovilizado, siempre que haya la oportunidad de sanear, de venir a remediar la patología que está en el asiento, el registro inmobiliario va a estar anuente para sanearlo. Y esas inexactitudes tenemos que hacer una gran diferencia que tiende mucho a confundir los titulares y en algunos casos los profesionales entre la inexactitud de orden documental y la realidad. Me aclaro. Llegan escritos, se presentan escritos donde la parte dice, mire, es que a mí me están traslapando. Esa persona se me metió. Vea la diferencia. Algo muy distinto es que quite la cerca y me meta en la propiedad, lo cual no es tutelable, ni siquiera cuestionable a nivel registral. Y otra muy distinta es que hayan traslapes documentales. Ahí sí voy a estar yo. En el otro no. En el otro usted tendrá que irse a las vías jurisdiccionales y siempre es importante recordar la división de poderes que tiene nuestra Constitución política a partir del 9 y el 153, que nos dice a nosotros que no declaramos derechos ni cercenamos derechos. ¿Quién? La autoridad judicial.
Le invadieron la propiedad, sí, aquí no es. Vean, los planos están parejos. Colindan, coinciden, son colindantes. Dijo Jairo, es el rompecabezas perfecto. Entonces no es donde nosotros tenemos que distinguir cuál es la patología. Si la patología es a nivel documental, estamos. Si no es a nivel documental, no es algo que pueda investigar, instruir o diligenciar el registro inmobiliario. Esto lo aclaro porque las partes, en algún momento los titulares, quieren encontrar resorte en el registro inmobiliario para dirimir sus conflictos patrimoniales. No es en nuestra esfera. Dicen algunos escritos, es que yo voy a presentar el proceso judicial, reconstituyendo prueba. No. Si quieren del registro, que el registro se pronuncie cuando eso tiene que llevarse a nivel judicial. Entonces, lo que tenemos que entender es que el mapa catastral lo que va a determinar es inconsistencias de orden documental, porque viene la otra parte, la otra cara de la moneda. Ese titular me dice, yo no tengo problema con mi vecino, porque usted me dice que yo lo estoy traslapando o que él me está traslapando a mí. Cuando yo compré este cuadro. Sí, señor, pero es que el plano está contemplando. Y entonces se despierta el que estaba dormido. Ah, entonces esa propiedad era mía. No, señor, usted compró este cuadro. Lo que hay que ver es cómo reparamos eso. ¿Cómo higienizamos ese asiento? ¿Cómo eliminamos esas contradicciones parcelarias? Que en el fondo es la tierra lo que se está complicando. Claro, es que para un problema de 5 metros, usted dice, no hay mayor problema. 20 metros, no hay mayor problema. ¿Dónde? 20 metros en Escazú es un montón de dinero. 3 metros, 3 metros es nada. Una tumba, una fosa, mide 2,45. 3 metros es la tumba. Vale 20 millones, 10 millones, no sé. Entonces, no es el área. Hoy atendí una consulta de una propiedad que medía 2.323 hectáreas y tenía un traslape parcial. ¿De cuánto? De 1 hectárea. En 2.332 hectáreas, 1 hectárea es nada. Pero en 2 hectáreas, 1 hectárea es la mitad. Entonces tenemos que tener claro que la patología que yo investigue no puede determinarse en el porcentaje, sino en la realidad, porque el registro no va a determinar única y exclusivamente a partir de las exactitudes y precisiones del mapa catastral si el traslape es viable o no es viable a partir de esas inexactitudes. De lo contrario, vamos a determinar si el traslape o la sobreposición es parcial o total. Y a partir de ahí vamos a definir cuál es la medida cautelar que vamos a utilizar y también vamos a definir cuál es el saneamiento que requerimos. Entonces, esas inconsistencias que las vamos a ver detalladamente, ya las habló don Jairo, ahora las vamos a ver como una solución o cómo lo hacemos, tienen que ir dirigidas a buscar la norma que tutela el registro. Principios muchos, rogación, especialidad, legalidad, pero el de concordancia es básico en la relación de la tierra. ¿Y qué dice el 18, 22 y 29 de la ley de catastro? Que asiento catastral tiene que ser espejo del asiento registral. No puede ser distinto, porque el artículo 30 así lo dice. Plano catastrado genera inmueble. Es que yo no puedo tener un plano que mide 1.000 metros cuadrados y me genere una finca de 2.000 o me genere una mi finca de 500. No puedo tener un plano catastrado que dice que es para reunir parte de la finca A con parte de la finca B y me rectifique el área de la finca A. Concordancia, realidad física, realidad catastral, realidad registral. Ese principio de concordancia es que se vulnera a partir de las inconsistencias que el mapa determina. Siempre teniendo claro que el mapa no inventa inconsistencias. Es regla de oro que en la conformación o el levantamiento de información catastral tiene que haber un manual. Tiene que haber un modelo catastral. Costa Rica apostó un modelo catastral de regularización.
Entonces, esas inconsistencias no las inventamos, están en el manual. ¿Y qué es el manual? La ley del mapa, la ley de conformación del mapa. Y yo no puedo modificar la ley porque mañana se me ocurrió una inconsistencia nueva o porque determino que ya no voy a aplicar esta. Entonces, esas inconsistencias van de la mano del saneamiento. A partir de la patología, y aquí vuelve a cobrar sentido lo que les decía, no es una receta. No es que todo es así. Sí, ahí tenemos que aportar el ingenio, aportar la experiencia y, por supuesto, aportar la voluntad de las partes para que yo logre llegar a un saneamiento. ¿A partir de qué? De una conciliación jurídica que determine cuál es el estado parcelario. Aclaro, siempre nos pasa a nosotros, los abogados, que cuando hablamos de conciliación pensamos es que vamos a poner a las partes de acuerdo. En materia catastral, la conciliación jurídica es un análisis del estado parcelario. ¿Cómo nacieron las fincas? ¿De dónde viene la finca? Si es muy común escuchar a una persona decir que no hay traslape porque la finca no tiene un plano catastrado que la describa. Jamás. Es que yo tengo un elemento valiosísimo que se llama conciliación jurídica que me permite determinar de dónde viene esa finca y de dónde, y cuál era la mamá y cuál era la abuela y cuáles son los colindantes y cuál era la hermana para llegar y decir esa finca va ahí. Eso es lo que hace el catastro. Esa finca va ahí porque yo hice la génesis de todas las fincas de donde venía, porque agarré sus colindantes, porque pude determinar que, por ejemplo, el río Rempujo era el colindante de esa finca y a partir de eso me voy y logro determinar la ubicación física. Entonces, esa conciliación jurídica, y es que debo aceptarlo, trato siempre, es materia común cuando me presento a algún foro como estos de decirlo, es que el mayor pecado que se nos ha hecho a nosotros los abogados es que nuestra carrera universitaria no tenga un curso de topografía y catastro. Nos ponen a escribir asientos catastrales cuando no nos enseñaron. Necesitamos saber, y ahí nos llevan ventaja los topógrafos, porque los topógrafos trabajan con asientos registrales. Entonces, usted le dice a cualquier topógrafo, hágame un estudio del asiento registral, se lo hace. Pero a nosotros nos dicen, determinemos si hay contradicciones parcelarias y no podemos. Si no sabemos interpretar un plano, no es nuestra culpa. ¿De dónde viene? De una universidad que todavía no ha incluido dentro de su carrera universitaria un curso de catastro. Estamos al frente, señores notarios, de la descripción de acuerdo al reglamento de fraccionamiento y urbanización que se acaba de aprobar el año pasado, de que los notarios van a tener que describir accesos excepcionales para usos residenciales. Ya no hay servidumbres urbanas. Eso quedó en el pasado, quedó en el año pasado. Y van a tener que describir asientos diciendo cuál es la interpretación que vamos a tener de ese plano catastrado, incluyendo ese acceso excepcional dentro del polígono. No es fácil. Entonces, insisto en la necesidad de que nuestras universidades incorporen dentro de su malla curricular, malla de cursos, un curso de catastro, donde nos permita a nosotros trabajar con esos asientos catastrales para describir inequívocamente el inmueble. Mucho de lo que tenemos ahí, que ha detectado el mapa catastral en esos 184 distritos oficializados, son errores de interpretación de planos. Recuerdo, ya por andar por el catastro me han pasado muchos años, 37 años tengo de estar ahí, y recuerdo que cuando íbamos conciliando le decía al compañero, al norte, calle pública. Me dice, no, al norte Alejandro. De a ver si la puso al sur, sí. Ay, es que no sabía los puntos cardinales. Y empezamos a razonar en ese sentido. ¿Por qué? Porque no sabemos. Cuando el lote es regular es muy fácil, la rosa de los vientos que aprendimos, pero cuando el lote es irregular cuesta hacer esa descripción. Entonces, todo esto para entender que a partir de las inconsistencias que se detecten en los asientos registrales o catastrales del mapa catastral o en zonas donde no tenemos
información oficializada, pues yo voy a tener que hacer una conciliación y voy a empezar a determinar. No es decir que voy a cambiar el plano, no, es determinar cuál es la problemática. Lo primero que yo tengo que saber es cuál es el problema, porque si yo no sé cuál es el problema, no sé cuál es la solución. Entonces, insisto, tenemos que determinar cuál es la problemática. Y el catastro ya la determinó. Vea que vamos a trabajar con eso, por donde asustan. Ya pasó el catastro. Ahora nos toca a nosotros sanear. Ya sabemos cuál es la inconsistencia. Ya sabemos que hay un traslape parcial. Ahora tenemos que ver cuál es la solución. Entonces, dentro de esta receta, podría ser que uno de los condimentos sea la cancelación de asientos. Podría ser que sea. Siempre digo, cuando escucho a notarios diciendo, licenciada, y si cancelo el plano, no piensen en cancelar el plano. Primero veamos cuál es la problemática, porque al cabo del tiempo encuentro a un notario diciéndome, cancelé el plano y no ve que me quedé en información posesoria, me quedé sin asiento. ¿Y ahora qué hago? Lo redigo. Y podemos usar un término, reincluir ese plano catastrado. Vea, mientras usted lo tuvo cancelado, ya se presentó un plano de información posesoria. Yo no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque también funciona para el catastro el principio de prioridad. Porque también tenemos principios, los cuales no podemos vulnerar. El marco de calificación contemplado en el artículo 41 y 42 del reglamento de la ley de catastro dispone que yo voy a inscribir los planos y lo amarro al 69 siempre y cuando no contradigan el estado parcelario. Entonces, yo voy a someter todo esto al marco de calificación. No es fácil, ¿verdad? Cuando yo encuentro que como registro inmobiliario que brindo la pureza, la certeza de los asientos, pues hay inexactitudes. Entonces, el ordenamiento me dice, registro inmobiliario, publicite. ¿A través de qué? De medidas cautelares. Es decir, medidas cautelares que van dirigidas no a la paralización del asiento, sino a decirle al mundo, aquí hay una inexactitud que hay que sanear. Es que la gestión administrativa que establece el reglamento de organización del registro inmobiliario no nació para satanizarse, nació como la forma en que le decimos al mundo, estoy dispuesto a sanear lo que está inexacto. Para eso abro la gestión administrativa. Pero si yo no abro la gestión administrativa y no cautelo el asiento, aquel que compra al amparo del registro, ¿compra de qué forma? Un asiento sano. Y si yo sé que hay algo que no está bien, me lo van a reprochar. Me van a decir, si usted me hubiera dicho a mí, yo no compro. Si ahí hubiese habido una nota de advertencia, yo no hipoteco, yo no le doy la plata. Si ahí hubiese habido un aviso catastral, yo no quiero. Entonces yo le digo, porque soy transparente, le digo, señor, esto es lo que tengo y estoy investigando. Lo estoy haciendo para sanear. ¿A través de qué? De medidas cautelares. Medidas cautelares en el caso del programa de regularización se estableció la mayoría por la cantidad exorbitante de inconsistencias que pudieran diligenciarse en asesoría jurídica que iba a colapsar, se dio la posibilidad de que se pusiera como medida cautelar el aviso catastral. Entonces, cautelaremos con aviso catastral todo lo que venga del programa de regularización, salvo que sean traslapes totales o traslapes con predios de demanio, salvo la inconsistencia 7 que ya la vamos a ver. Y cautelaremos con aviso catastral a planos de informaciones posesorias que traslapen con planos que describan fincas inscritas. Y aquí aclaro, ¿verdad? No es la usucapión de lo que estoy hablando, no estoy hablando de la prescripción positiva, estoy hablando de planos que se registraron y que por el momento, en aquellos momentos que no teníamos información catastral, no logramos detectar que traslapaban una finca inscrita. Ponemos un aviso catastral para decirle a quién, a la autoridad judicial, señor, no puede diligenciar mediante información posesoria. Esto no es una información posesoria.
Esto no son diligencias, esto es un proceso de usucapión. Entonces le decimos al mundo que ese plano se registró traslapando una finca inscrita. Y la nota de advertencia, utilizada en zonas que no tenemos información catastral o en las que le digo que sean de traslape total, también da la oportunidad de decirle al mundo, ¿qué pasa si no logro el saneamiento? Pues entonces irremediablemente llegaré a la inmovilización. Hacemos todo lo posible por no llegar a la inmovilización. Esa es la función. Esa es la importancia de ustedes, señores notarios, para que nos ayuden a sanear los asientos. Si nosotros estamos dispuestos, hemos iniciado el proceso, pero necesitamos que estén ahí. Necesitamos que nos traigan las partes al expediente. Cuando digo traer las partes, es que se apersonen, nos den el consentimiento para sanear esos asientos. En el caso del aviso catastral y la nota de advertencia es publicidad noticia, no impide el registro de nuevos documentos, como si lo hace la inmovilización. Vuelvo a aclarar, inmovilizado el asiento se paraliza, pero si el saneamiento se da, lo vamos a hacer. Si no importa que yo haya llegado a la inmovilización, si las partes tienen interés de sanear, lo vamos a hacer aunque esté inmovilizado. Nadie va a estar más contento que el registro inmobiliario de venir a poder sanear un asiento patológico. ¿Y qué tenemos? Un topógrafo, siempre. Él, ¿qué hace? Pinta la tierra, el notario de la tierra. Y un notario que a través de su fe pública, la manifestación de las partes, haga llegar el instrumento que permite el saneamiento. No puedo sanear si no está ninguno de ustedes. Necesariamente, salvo que la patología sea un error propiamente registral, yo voy a tener que contar con un topógrafo. Siempre. Lo reitero, siempre en momentos en que estoy atendiendo a algún notario le digo, ¿y hay topógrafos? Sí, pero él no se ocupa. No, a él es el que ocupo. A él es el que necesito decirle que cuando hay una doble inmatriculación para preguntarle, ¿usted encontró la finca? Sí, decirle, sí la encontré. Entonces, lo que hay que hacer es el plano, que está malo. Ese es el que necesito. Y ahí, perdón, ahí el notario yo lo necesito después. Lo tengo sentadito. Le digo, quédeseme ahí y ahorita lo ocupo. Mientras tanto necesito ese topógrafo que levante, que presente el plano, que le registre el plano y que además de eso, posteriormente le dé servido a ese notario para que haga la escritura pública, que ingrese y rectifique los asientos. Ambos los ocupo. Si no puedo prescindir, no me puedo dar el lujo de prescindir de ninguno de ellos. ¿Y cómo saneo? He recogido las inconsistencias de las que hablaba Jairo en la charla para buscar la forma de sanear. Decíamos que la inconsistencia 3 es cuando no tengo un plano. Y si la asocio a la 3.9, ¿verdad? Modificación 9, es que tengo un plano, pero no describe la finca. ¿Por qué? Porque tiene errores de conformación que superan tolerancias. El plano está malo, no es un insumo, ni siquiera fue un insumo para conformar el mapa. Entonces, ¿qué requiero? Un plano catastrado. Necesito un topógrafo que vaya y mida y registre ese plano y usted lo lleve al asiento. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el procedimiento? ¿Qué voy a hacer para sanear? Una vez que esa escritura ingrese a la corriente registral y esa finca tenga una medida cautelar, a lo interno el señor registrador remitirá al asesor para que le autorice, no a la inscripción del documento, sino al levantamiento de la medida cautelar. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero hacer el plano? Porque resulta que es el caso de hoy, 2.332 hectáreas. El sueño de todo topógrafo que le salga una medida así, de mucho. Yo lo único que quiero segregar es 1 hectárea. ¿Qué hago? Se puede. Claro, pero ahí entonces necesitamos la sapiencia del notario para que el notario, una vez que se registre ese plano, que sí se describe con un asiento catastral, no tiene patología, pues la finca nazca libre. Sí.
A veces yo veo escrituras donde el notario dice se aceptan los gravámenes. Una finca que debió haber nacido libre, le pone eso. Si no está dentro del área de la patología. Si es que la finca no tenía plano como tal, cualquier segregación que de esa finca venga va a tener un plano. Y empieza. Entonces, esas 2.332 hectáreas podrían hacerse en 2.332 planos. Sí, claro, perfectamente. Individualmente. Y saneo. Pero lo que nace, nace limpio. Porque el que nace no tiene problema. El que nace, valga la redundancia, amparado en lo que dispone el artículo 30 de la ley de catastro. Principio de concordancia. Tiene plano, no le cae, no hay traslapes, trae visado municipal y todo lo que le pide el catastro en el marco de calificación, procede la inscripción. Entonces, ese instrumento que ingresa a la corriente registral, pues tiene que venir a decir que esa finca nace libre. A lo interno se autorizará. Entonces, cuando yo tengo la inconsistencia 3, que es de las más fáciles de subsanar, pues lo único que necesito es un asiento catastral. A veces las partes nos resistimos, por supuesto. Los tiempos no están para buscar un gasto de una medida, pero es la única forma. Si su plano, pero mire, es que a mí el plano me lo registraron. ¿Cómo usted me va a decir ahora que no sirve? No sirve, señor, qué pena, ¿no? No, no tiene. Yo le puedo describir matemáticamente por qué el plano no sirve. Porque el plano no puede ser utilizado. Porque el plano tiene que ser la descripción matemática de ese asiento. Es que la fe pública lo dice. ¿Qué es el derrotero? No es más ni menos que la descripción de ese polígono que da como resultado un área, que cuando la desarrollo tiene que estar exacta. Lo ponía Jairo en la presentación con una fórmula matemática. Es una fórmula matemática. No puedo hacer nada más. Entonces, ¿cómo saneo? Con nuevos asientos catastrales. Y pasamos a la inconsistencia 3 con modificación 9, que era el plano que no describe el asiento. Entonces, ¿qué requiero? ¿Podría ser que esté mal? Podría ser que esté mal. Yo le diría que un 99.9 está bien. Pero usted tiene todo el derecho de llegar y decir en el expediente que consigna el aviso catastral, tiene todo el derecho, pero tiene que acompañarse de un topógrafo. No es que usted me diga, no es que Mariano me dice a mí que resulta que esa finca, que eso que dijo el catastro está malo. Demuéstremelo matemáticamente que está errado. ¿Por qué? Porque ya yo fui a la exposición pública y usted no me lo dijo. Entonces, ahí me lo tiene que demostrar. ¿Con quién? Con un topógrafo, porque nuestro conocimiento no está para venir a discutir técnicamente con solo decir que el plano lo registraron hace 10 años y que ahora no me puede decir que está errado. Pasamos a la inconsistencia 5, que es discrepancias o que se resume en discrepancias en los asientos. Y vea qué interesante, porque esta inconsistencia, si bien se publicita, ahí mismo le está diciendo la solución. Le está diciendo que el lindero que se indica está errado. Aclaro, solamente corregimos errores nuestros, errores de nuestros funcionarios. Por ejemplo, si el plano que se aparece en el asiento registral es el plano 1928, y ese es un error de digitación porque era 1982. Eso lo corregimos de oficio, porque tenemos la obligación y para eso tenemos visionariamente también el reglamento de organización, contempla no solo la función de calificación e inscripción de documentos, sino también la función de subsanación de los asientos a través de un departamento de reconstrucción. Entonces, si es un error nuestro, lo vamos a corregir. Si un error de digitación, indicamos mal la colindancia. Pero si es un error del notario, tiene que corregirse con una nueva escritura pública. Entonces, si ese plano que se está publicitando en el asiento no es el que corresponde, ya el catastro dijo el que le correspondía. Entonces, es hacer una escritura pública y llevar el otro plano al asiento y modificar, obviamente,
modificar para poner la concordancia de los asientos, porque no es solo llevar, reitero, es describir inequívocamente el asiento. Entonces, si mi error es de área y es mía, la corrijo yo. Pero si es un error del notario, tiene que corregirse mediante escritura pública. La inconsistencia 6, en este caso la total, el lote que está en el centro, podemos observarlo, es total para uno, parcial para otro. Y entonces aquí les voy a contar que en mi experiencia yo he visto de todo. He visto algunos que se dividen las pérdidas y dicen, de ahí, vamos a hacerlo de una forma, la mitad para usted, un lote de 600 metros, 300 para usted, 300 para mí. He visto otros que dicen que no quieren conciliar, que no hay forma de arreglar, lo cual lamentablemente llegamos a la inmovilización. Y he visto otros que dicen, deje eso ahí. Voy a bordear, en el caso del polígono más grande, hacen un plano donde rectifican el área en disminución. Y esto es todo un tema, porque a veces pareciera que el catastro se pone incómodo en la inscripción de documentos y dice, ¿cómo va a rectificar el área en disminución? Me están dejando restos. Y es que la función catastral no es solo describir la tierra, es que la función catastral es velar por el cumplimiento de las normas de planificación urbana. Entonces, cuando yo dejo restos, esos restos no están cumpliendo con la planificación urbana. Entonces, el catastro tiene que hacer un análisis a partir del saneamiento y decir, en el caso que les estoy poniendo, es que el resto que se está dejando es un resto que ya está comprendido en otra finca. Entonces, en el fondo es el saneamiento puro. Es el saneamiento puro. Vuelvo al caso que hoy comentaba, donde le están poniendo traslapes parciales, y me decía el topógrafo, vea, deciré, con 2.332 metros yo traslapo 1 hectárea, yo voy a descartar todo eso. Claro, imagínense si ese topógrafo pensara en forma distinta y dijera, no, yo voy a luchar por esos 5.000 metros que se están traslapando. Cautelando una finca 2.332 por 5.000 metros. Sentido común. Lógica, por supuesto, con la anuencia de su titular. Con la anuencia de su titular. Pero ¿qué es lo que él va a hacer? Va a rodear el lote pequeño, si esta fuera la finca 2.332, y está dejando por fuera el lote pequeño, dejándolo con una rectificación de área. Obviamente requerimos plano, ¿verdad? Es muy dada las partes diciendo, ¿y si yo le presento un escrito y le digo que no importa, que yo voy a dejar botadas esas áreas? Es que no, el escrito no se puede hacer, porque resulta que el asiento registral está descrito por los asientos catastrales y el traslape seguiría. Entonces, no es, y si yo escribí el plano, levánteme ya la medida cautelar. No, señor, no puedo, porque el traslape continúa si usted no hace el movimiento registral. Entonces, vea que el primero que pasa es el topógrafo, pero el segundo que tiene que estar ahí es el notario. Si el notario no hace el movimiento registral, yo no puedo eliminar el traslape. Y ese movimiento registral no es llevar el plano al asiento, es rectificar el área en disminución. Si cerremos el círculo. ¿Por qué? Porque recordemos que el 301 del Código Civil, que reproduce el 57 del Reglamento de la Ley de Catastro, dice, ni más ni menos, que la mensura de un terreno, protestado o no, no basta por sí sola para probar el derecho. Entonces, si yo no genero el movimiento, yo trabajo con movimientos registrales definitivos. Solo a modo de ejemplo les digo, ¿qué pasa con la aplicación del 71 de la caducidad? Si yo me quedo con el plano y ese plano entra en caducidad, dentro de un año no hice nada del saneamiento. Levanté medidas cautelares y en un año las tengo que volver a poner. No puedo. Entonces, es importante que cualquier decisión de las partes buscando en pro del saneamiento concluyan con la modificación de los asientos catastrales en cuanto a las áreas, para definitivamente venir a eliminar
los tralapes que se pudieran dar. Y si yo no quiero, es que yo voy a pelear, ese es su derecho. Ahora, muy importante, Jairo, ya pude, muy importante, aquí, y pensando que aquí hay calle pública, o que aquí hay calle pública, o que aquí hay calle pública, yo voy a inscribirle a ustedes todo lo que esté aquí en materia catastral. Cualquier presentación que esté aquí cumpla con el visado como segregación, lo puedo hacer. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Perfectamente podría hacer un plano que empiece así a dividir aquí, y ahí es el problema. Y después me queda peleándolo. Puedo hacerlo. Si yo voy a hacerlo, el que está en problemas es él. A él no le voy a hacer nada. Ah, ¿pero por qué? Trato igualitario, violación del principio de igualdad. No, señores, es que usted está charlapado totalmente. Es que él, ¿por qué? Recuerde que el registro, a través de la inmovilización del asiento, paraliza el asiento. Y no lo quiero. El registro nace para el tráfico inmobiliario. Para eso nace. Para garantizar la exactitud de sus asientos y fomentar el tráfico inmobiliario. Entonces yo estaría paralizando o inutilizando estos terrenos cuando en realidad lo único que estoy haciendo es perjudicando al titular. No se vale el análisis que siempre hacemos, donde nos dicen, ella nació primero, él es el que la traslapa. Es que eso sí es muy válido y totalmente comprensible para el juez. Pero yo no declaro derechos. Yo no puedo decir quién es el malo de la película. Yo lo único que puedo decir aquí es que de acuerdo al estado parcelario hay una contradicción parcelaria. Y aquí hay un traslape. Eso sí lo puedo decir. Y que como tal, en aras de buscar la seguridad y el saneamiento, yo voy a publicitar esta inexactitud. Lo que no puedo es declarar derechos. Y decir, es que este nació para información posesoria, esta era una finca inscrita. Eso lo dirá el juez y me ordenará a mí lo que corresponda. Ahora, si el traslape es parcial, funciona el mismo presupuesto. Nada más me detengo aquí, me devuelvo para llegar y decir, ¿y podría ser que él cierre la finca? Sí, claro, podría ser que él cierre la finca. Podría ser que él cierre la finca. Cuando él cierre la finca, se acaba para ellos. Pero eso casi nunca sucede. El parcial va a sanear exactamente igual, ¿verdad? Voy a inscribirle aquí y podría ser que él rectifique el área o que éste tome este lindero y rectifique. ¿Sí? Exactamente igual. Podría ser también que él renuncie a través de la rectificación de área o bien compense las áreas. Perfectamente podría ser que este diga, bueno, me voy a dejar de aquí para acá y este de aquí para allá. Lo que las partes quieran. Siempre que cubran el marco de legalidad. Y la inconsistencia 7, nosotros lo dijo don Jairo, nosotros conformamos el mapa catastral a partir de las facultades que tiene los gobiernos locales. Los gobiernos locales son los que me dicen que es una vía pública, yo no lo invento. Entonces, si aquí hay un error, tráigame una nota de la municipalidad donde me diga que eso no se conforma si se lo elimino. Ahora, si esto que está aquí está traslapando con vía pública, vea que el problema es mayor porque me está dejando una finca en porciones. Entonces tendríamos que ver si esta conformación procede de un error del gobierno local. Y la inconsistencia 8 es muy sencilla, un plano en 2 asientos, pero ya el catastro le dice a usted, vea, el plano, la finca con la que estoy trabajando es la que está mala. Entonces, ¿cómo lo arreglo? Con un nuevo plano catastrado. La otra la liberamos, la otra no la cautelamos, es que la otra no tiene problema. La otra no es la que tiene el problema. La inconsistencia 9 es la única inconsistencia que corregimos de oficio, porque los efectos jurídicos del mapa catastral, ¿cuáles son? Los efectos jurídicos del mapa catastral es la certeza en la ubicación de los inmuebles. Entonces, este es cambio de distrito, está en una unidad administrativa, de inmediato, de oficio, hacemos en la modificación de los asientos. Y ya para ir terminando, porque aquí tengo un telegrama, la inconsistencia 10 dice que existen varias fincas en un solo predio. ¿Cómo la libero? ¿Cómo lo arreglo? Es que no es que yo no sé dónde están, no.
Sé dónde están porque su madre fue la que las segregó. Lo que pasa es que no tienen plano que la describa. Y entonces lo que ocupo es un plano catastrado. Y los últimos 3 minutos o 5 minutos me los voy a tomar para ver asuntos que no tienen que ver con inconsistencias, pero que se van a encontrar ustedes por ahí. Y es que el mapa catastral no solo determina el estado parcelario, sino la afectación de ese estado parcelario con respecto a terrenos administrados con zonas bajo regímenes especiales o lo que denominamos zona ABRE. Entonces tenemos asientos registrales donde le indicamos que tiene código de zona ABRE. La gente pregunta, ¿y esto qué es? Bueno, es que de acuerdo a la ubicación y el mapa catastral determinamos que eso está dentro de territorios indígenas. No es que yo estoy diciendo que la finca está mal. No es que estoy diciendo que hay una inexactitud en la finca. Lo que le estoy diciendo al mundo es que está en un territorio indígena. No sé si nació antes o después. Eso lo define la CONAE. Entonces, se publicita mediante el código zona ABRE. En el asiento registral no ponemos un aviso catastral, solo le ponemos que está dentro de zona ABRE. ¿Y qué hago para quitar esa zona ABRE? Bueno, si es un error, vendrá una nota del CONAI, de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, diciéndonos, no, mire, qué pena, está malo. Se lo eliminamos. ¿Qué pasa si es parcial? Porque podría ser que esté parcial. Bueno, entonces es solo una parte. Y usted me dice a mí, póngame que es parcial. Y el lote que nace está fuera. Nace sin esto. Y ojo, vuelvo a repetir, sapiencia del notario. Hay que decirlo. Porque si no, lo va a arrastrar el gravamen. Entonces, requerimos que nos lo diga dentro del asiento. Lo mismo, zona ABRE de MINAE. Recuerde también que en cualquier zona protegida del MINAE nosotros vamos a dar la publicidad. Eso sale en el certificado inmobiliario. ¿Eso es malo? No, es ubicación, es efecto jurídico del mapa. Zona ABRE, zona marítimo terrestre, lo mismo. Nació a derecho. Si la finca tuviera alguna inconsistencia de acuerdo a lo que establece la distinta normativa que desde 1828 está tutelando la zona marítimo terrestre, pues tendrá las medidas cautelares correspondientes y ello será motivo de cautela. ¿Y cómo analizamos? Pues habrá que ver de qué forma, si el traslape es parcial con las 150 metros, si se descartan esos 150 metros. Ahora, si usted se va a la vía judicial y el juez nos dice a nosotros que todo está bien, pues nosotros vamos a aceptar lo que diga el juez. Y voy a ir concluyendo con mi receta. No es una receta. No es una receta. El saneamiento nunca es una receta. Pero aquí yo le voy a poner unos ingredientes y espero que todas las personas que estén conectadas traigan su propia receta a cada asiento registral que tenemos cautelado. Principio de legalidad, que es el que regula las actuaciones de nosotros como funcionarios públicos. Lo establece, todos lo sabemos, el 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de Administración Pública. Necesito un notario. 2, 3. Sí, 2, 3. Si son 3 fincas, posiblemente tenga 3. Que no debería. ¿Por qué? Porque el notario no es de las partes. El notario es el que lleva la voluntad de las partes a buen recaudo. Esa es la función del notario. Es que el notario no es que me defiende a mí. No, el notario busca la pureza de la transacción que está llevando al documento. Y necesito un topógrafo. 3, puede ser 3, 4, los que usted quiera. Y siempre requiero el 100% de los titulares, de la voluntad de los titulares, diciéndome, dándome permiso para corregir el asiento registral. Siempre. 3/4 partes de ingenio. ¿De quién? Del notario, del topógrafo y hasta del asesor que instruye, para buscar la solución de la problemática. Y 100% de paciencia, porque no es fácil. Tenemos que buscarlo. Tenemos que tener la paciencia para entender que yo tengo que poner de acuerdo a las partes. Porque yo no puedo tocar asientos.
porque a mí me depositaron la cautela o la protección de ese asiento. Si el registro inmobiliario remedia arbitrariamente los asientos, estaría violentando el artículo 45 de la Constitución Política. Por eso tiene que estar el 100% de los titulares. ¿Y de la mano de quién? Del asesor. Él le lleva el ritmo al expediente. Busquen al asesor. Ese asesor jurídico es el que mejor entiende la problemática y está dispuesto a buscar la solución de la misma. Concluyo diciendo que ocupamos de ustedes, pero quédese en casa. Hoy habilitamos ese correo para que cualquier notario, cualquier abogado, cualquier topógrafo, cualquier titular que quiera llegar al asiento, se comunique con nosotros por ahí. El asesor lo va a llamar, el asesor lo va a buscar y el asesor siempre estará anuente. Para mí ha sido un placer estar hoy por acá. Espero haber satisfecho las expectativas de la charla. Es difícil, me dejaron en la mitad. Primero una como la de Jairo y ahora Alejandro, me dejaron en el medio. Para mí siempre será importante concluir con lo que siempre digo. Bendito Dios que me llevó al registro inmobiliario, al registro nacional hace 37 años y todavía sigue siendo mi mayor pasión. Mis hijos y el registro. Buenas noches.